Para hacer clean sleeves, tal como está hecho este arreglo, la mano izquierda suelto el rato quintas justas. Entonces, bueno, podemos primero estudiar, vendría muy bien estudiarlo, el vídeo, ver el vídeo sobre acordes mayores en mano izquierda, bueno, mayores o menores daría igual, ¿vale? Porque aquí en realidad está mezclar los dos, pero como no van a aparecer las terceras, nos da igual. Entonces podemos hacer estas quintas. Bueno, hay un vídeo específico para ello, haríamos este ejercicio, de modo que la mano ya ha aprendido como si fuera un guante a poner la posición de quinta justa. Entonces vamos a tener mi si, re la, 2, 4 circulitos, mi si, si, fa sostenido, uno para arriba, diagonal para arriba, para adentro y otro para arriba. Mi si, re la, mi si, fa. Eso aprendido así. Bueno, nos aparece después si, mi si, re la, mi si, fa, si, mi si. Luego viene sol re. Bueno, pues debajo de mi si, sol re, un botón para abajo, los dos dedos. Y ahora viene re la. Pues viene a ser como antes era de pasar de mi si a si fa, pues ahora es de sol re a re la. Igual. Un botón, si queremos un botón para arriba, los dos dedos en diagonal para adentro y luego un botón para arriba. Luego mi si y si fa. Sol re, este paso de si fa a sol re, es quizá lo más difícil. Re la. Entonces merece la pena aprender esa mano izquierda de esta manera, o sea, en bloque. Incluso aprenderla así con algún tipo de ritmo que nos guste. El asunto es dominar bien esa mano izquierda. Bueno, en la mano derecha tenemos mi sol así, vamos a hacerlo todo en legato. 2, 3, 4. Y aquí si, do, si, la, hacemos pasos 3, 4, 3. Con el codo un poco arriba para que pasen bien los dedos. Fa sostenido, re. 3, 2. Respiramos y cambiamos el fuelle. Y ahora tenemos mi, fa sostenido, sol. 3, 4, sol, mi, mi. Bueno, pues en ese sol, mi, mi, hacemos un truco. Sol, 3, mi, 2, 3. Quedo sin aire. 3, 2, 3, re, mi, fa sostenido 4 y la re, si, 3, 2. Repito. 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2. Respiro, cambio de fuelle. 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3. Respiro la mano. 2 y sigo con el 2. O sea, tengo que estudiar esto. Gesto desde el codo. Todo el antebrazo me lo llevo así. Igual. Y ahora, más fácil. Fa sostenido, mi, re sostenido encima del fa sostenido, re sostenido con el 4, do sostenido con el 3 encima del mi. Es andar por la segunda y la primera filas. 3. Y lo mismo, vuelo hasta el re. Sin mirar. 3, 4, 3. Primera fila, 4, 3, 2, como antes. Respiro. 2, 3. Vuelo. 3, 3, 4, 3. Cambio el fuelle. Como segundo sistema. Puedo poner fuertes, puedo poner pianos. Se me viene el vídeo. La izquierda la hago un poquito cortada. Bueno, me he ido haciendo el fuelle hasta ahí. Pensaba haber hecho en la mitad. Me he ido hasta ahí lejos. Hago más piano. Perdón.
por ahí en medio con la mano izquierda. La idea es esa, mantener esta izquierda, aprender esos acordes, falta la nota del medio, pero esas quintas, llevando siempre la mano en bloque en la otra, y luego en la mano derecha hacer pasos de estos típicos de botones, de 3-4, 3-4, algún 3-2 y legato. Luego se le puede poner fuertes y pianos como contestaciones, se le puede poner reguladores, crescendo, diminuendos, ¿vale?